Muy buenos días, nos encontramos ya con el doctor Inti Gronever. Bueno, agradecerle primero por estar acá en los micrófonos de Wambra. Y bueno, la primera pregunta que quisiéramos justamente conversar es, ¿cómo pensar la alcaldía de Quito? Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar en este espacio. Bueno, nosotros pensamos a Quito con una visión de modernidad, con una visión de inclusión, con una visión de transformar a una ciudad que se encuentra en un proceso de destrucción de todo su sistema público hacia un sistema de mejoramiento continuo y de avance. Y una ciudad no solo moderna, inclusiva, sino también sostenible con respecto a la naturaleza, con conectividad para los jóvenes, para que puedan tener acceso a Internet en varios espacios de la ciudad. Una ciudad en donde no tengamos que seguir con la polarización existente, que casi en junio nos llevó prácticamente a enfrentamiento entre grupos de la sociedad civil de distinta ideología, sino más bien una sociedad de respeto, que respetemos a quienes piensan diferente. La corrupción se encuentra en todo lado y hemos llegado a un punto de satanizar a otras personas solo por tener otra ideología política. De nuestro lado, en cambio, va a ser diversidad en unidad. Doctor Gronenberg, justamente bienvenido, le saluda Jorge Cano. ¿Qué le propone políticamente desde la ideología, desde el pensamiento de la socialdemocracia a la ciudad de Quito en esta disputa de la clase política, en esta polarización, pero también fragmentación? No sé si es que le llegue desde esta fragmentación a la sociedad quiteña, digo, a los barrios, a las comunidades, permea esta polarización dada desde los partidos políticos o la clase política hacia la población quiteña. Es que son dos efectos de una misma causa. La polarización y la fragmentación, de hecho, vienen justamente de esa falta de capacidad existente en el modelo político actual, en el cual cada uno se arrincona en su esquina y simplemente cada vez que llega al poder borra todo lo que hizo el anterior. Y esto viene ya desde no solamente de época reciente, ha pasado varias veces en la historia del país. Lo que termina generando este problema, que de hecho en mi pensamiento es uno de los principales, si no el principal, es que los pocos recursos que existen en una sociedad en desarrollo, como el Ecuador y Quito en este caso, terminan siendo usados por una administración de una forma y llega la otra y simplemente borra toda la inversión que se hizo en la anterior en vez de mejorarlo y vienen a reinventar la ciudad otra vez. Entonces, solo por dar un ejemplo en temas cercanos a mi área de especialidad, lo que es competitividad de una ciudad, hay 7 estudios de competitividad para el municipio de Quito. El último 2019, que fue financiado por la Fundación Rockefeller de millones de dólares y se encuentra guardado en los archivos en el municipio de Quito y eso sí existe. Nosotros sí tenemos ese documento. Entonces, es necesario en ese sentido, más allá de la parte técnica sumamente importante, que nosotros tengamos la capacidad de poder revisar temas que se han ido desarrollando con fondos, ya sea internacionales o fondos de los quiteños, de estudios que hay que sacar a la luz, revisar cuáles son sus planes y en ese sentido tratar de aplicarlos sin pensar que todo lo que hicieron administraciones anteriores estuvo mal, usar la objetividad. Yo ponía un ejemplo, quizás a veces se hace más sencillo pensando fuera del país, como en Inglaterra, por ejemplo, habiendo varios partidos políticos, pero existen dos predominantes, los de izquierda, que son los laboristas, y los conservadores de derecha, cómo ellos tienen la capacidad de poder encontrar líneas comunes de progreso en la parte técnica, a pesar de tener diferencias ideológicas, y eso les permite avanzar. Acá, en cambio, no. Llegamos al punto en que la ideología política se vuelve un dogma, enceguece la visión de desarrollo de una ciudad y un país, y lo que termina haciendo es que cada gobierno que entra borra todo lo que hizo el anterior, así ninguna sociedad avanza. Entonces, en ese sentido, sabiendo que la corrupción se encuentra en todo lado, en izquierdas y en derechas, en partidos, lo que hay que más bien apuntar los tiros es a los corruptos, no a las personas que piensan diferente. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros vamos a promover desde el lado ideológico, más allá de entender nuestra visión socialdemócrata. La conocemos bien y tiene diferencias fundamentales en su modelo de desarrollo con otras propuestas que van a haber para la ciudad de Quito. Ahora, doctor Sí. Gronever, ajá.
Sí, sí, es que Perdón, nada perdón. más, disculpa, pero Sí. para complementar y disculpa la interrupción, me llama la atención, he escuchado varias entrevistas. ¿Cuál es su visión justamente de modelo de desarrollo para, en este caso, la ciudad? Digo, si es que hablaríamos de una candidatura presidencial, evidentemente sería un modelo de desarrollo para toda la nación. Y hago esta reflexión quizá porque he escuchado estas referencias o los ejemplos de una mirada hacia Europa. Sabemos y conocemos de los estudios que ha realizado en Europa, pero este discurso ya lo tuvimos en el pasado gobierno de principalmente el presidente Rafael Correa, en donde se marcaba la política con una mirada hacia lo que marca Europa como desarrollo o como justamente un modelo político. Tenemos una política latinoamericana, tenemos una socialdemocracia ya adaptada a nuestro territorio, al Ecuador. ¿Cuál es su mirada justamente de la política con estas referencias que ha realizado en varias ocasiones? Importantísima la pregunta y quizás la aclaración. Me refería solamente al tema de clivajes y cómo se maneja en la política, en este caso en Reino Unido, que es la que más conozco, la diferencia y el respeto a quienes piensan diferente. Más es un ejemplo que también se podría dar en otras sociedades. Ahora aterrizando ya al tema local y quizás viendo diferencias de modelos ideológicos aterrizadas a propuestas de desarrollo y de competitividad, en el municipio de Quito, una de las competencias es justamente promover el desarrollo económico local. Es una competencia de cualquiera de los GATS municipales. Ahí vamos a tener desde nuestro lado, la propuesta ideológica justamente para desarrollo productivo es desarrollar la matriz existente local. ¿Cuál es la diferencia frente a otros modelos? En este caso, pongamos el ejemplo de lo que propuso el expresidente Rafael Correa, era el cambio de matriz productiva. Entonces, ahí el modelo ideológico son cosas totalmente distintas. La una es, en la propuesta del expresidente Correa, era justamente tratar de crear una nueva matriz productiva, sin tratar de trabajar en lo existente, sobre todo en lo que son pequeñas y grandes empresas. Si nos fijamos en el tiempo de los 10 años de gobierno, no existieron procesos que generen aceleradoras de emprendimiento tecnológico, distritos de innovación en las ciudades. Se intentó hacer uno con ingentes recursos fuera en Urcuquí. Nosotros, en cambio, nuestra visión socialdemócrata, y de hecho se encuentra en el libro Socialismo Democrático de Rodrigo Borja desde los 80s, ya se propone que el crecimiento tiene que ser con el sector productivo, con el sector industrial del país. Entonces, nosotros vamos a trabajar ahí. Sabemos que al momento la industria local, no satanizamos nosotros al sector industrial, por el contrario, queremos que vengan a invertir acá en la capital, porque tenemos la tasa de desempleo más alta a nivel nacional, es el doble de lo que se encuentra en otras ciudades. Entonces, necesariamente el municipio tiene que tener un rol. Y en el nuestro va a ser ese, es de desarrollo de la matriz local existente, enfocándonos en lo que son sectores productivos que generan fuentes de empleo para la ciudad, y en los sectores en pymes y pequeñas empresas nosotros vamos a generar un distrito de innovación para toda la ciudad, que esto no es un modelo europeo, ni mucho menos, es un modelo internacional. Nuestras ciudades vecinas ya lo tienen. Medellín, por ejemplo, tiene Ruta M, que genera 4.000 fuentes de empleo cada año. Y esas son el tipo de lógicas que vamos a traer para modernizarle a la capital. Uh-huh. Ahora, doctor Gronever, la izquierda democrática ha gobernado, digamos, a varios años la ciudad de Quito. Si se quiere, ha sido un reducto político importante, Quito, para la izquierda democrática. Pero, ¿qué proponerle de nuevo? Y también, digamos, cómo mirar críticamente a las administraciones pasadas desde la izquierda democrática. Bueno, la última administración de Paco Moncayo ya tiene bastante tiempo. Se hicieron cosas positivas y cosas que tienen oportunidades de mejora como cualquier otra administración. De hecho, estuvimos reunidos con Paco hace algunos días justamente hablando de las oportunidades de mejora y hacer esa catarsis interna. Yo creo que para la lógica actual, la propuesta de la ciudad, que es distinta a la propuesta que tuvo que haber existido en aquel entonces, tiene mucho que ver con recuperación. Recuperación en el sector público, por un lado, justamente lo que veníamos hablando. Los procesos públicos y la infraestructura de la ciudad año tras año no está mejorando, sino está empeorando. Tenemos ejemplos en todo lado. Ecovías con hueco en el acordeón que la gente tiene que poner paraguas dentro del bus. Los sistemas de transporte público en general que, a pesar de que se intenta hacer mejoras, más bien siguen empeorando.
todo el sistema del trolebús, por ejemplo, que empezó como 100% eléctrico, ahora son pocas las unidades que todavía están conectadas a la red eléctrica. Sistemas de transporte que no llegan a las parroquias rurales o los sectores alejados del hipercentro. Y así podríamos irnos a un sinnúmero de situaciones que lo que nos demuestran es básicamente toda la infraestructura pública se está degradando, se está destruyendo y no está, en lugar de empezar a aumentar su cobertura hacia otros sectores. Desde el lado económico, mismo tema. Nosotros conocemos casos de empresas que están saliendo a los cantones vecinos, al cantón Mejía, por ejemplo, porque el exceso de burocracia en el municipio de Quito en temas de permisos y demás, la corrupción que les pide peaje a cada rato y se complica la situación, entre otros factores, hacen que incluso las empresas nuevas estén empezando a buscar, a optar otras alternativas, que es que no sea el distrito metropolitano. Y eso aumenta aún más el problema que tenemos de desempleo y luego va hacia lo que son la inseguridad, sobre todo en lo que son crímenes, digamos, de arranchacarteras y demás, que de hecho son el 60% del tipo de crímenes que existen acá, de delitos en el distrito metropolitano, que todos van conectados a un factor, que es la falta de oportunidades. Entonces, hacia allá va nuestra propuesta. La propuesta actual, luego de salir de una pandemia, ojalá ya pueda esto, todavía estamos con medidas de bioseguridad y demás, pero tenemos que pensar en cómo reactivar a la ciudad. Y desde nuestro lado la visión es justamente trabajar con lo existente, con la capacidad local, maximizarla con oportunidades para las pequeñas y medianas empresas y generar los mecanismos para los emprendimientos acá. Sectores que nos vamos a enfocar no solamente en lo que es innovación, sino también en cultura, el tema ambiental y el tema de turismo de pequeñas empresas. Entonces, nuestro eje central va a ser la recuperación de oportunidades para la gente acá y salvarle a Quito de la destrucción que tienen sus sistemas en general, ¿no? Que como decía, dimos varios ejemplos, pero es una tónica general del municipio de Quito. Que son varios de los temas y lo que proponemos justamente en este programa es tener dos ciclos, dos rondas de conversaciones con las candidaturas de la alcaldía de Quito. Esta primera, un tanto para acercarnos al pensamiento político, a las alianzas, y hablando de alianzas y de pensamiento político, doctor Cronenberg, la izquierda democrática ha hablado con algunos otros sectores políticos, movimientos, sectores sociales. ¿Cómo va en su conjunto con este antecedente de las disputas internas que no nos deberían de llamar la atención? En realidad, en la agenda de los partidos y movimientos políticos hay estas tensiones y se van marcando justamente agendas. ¿Cómo está el panorama de su candidatura en el conjunto que llegaran justamente a las próximas elecciones? Bueno, ahí veo dos puntos, ¿no? En lo que tú preguntas que tiene un cierto grado de profundidad. Del un lado, la izquierda democrática viene a ser la primera fuerza acá en Pichincha, justamente por los resultados de las elecciones pasadas. En ese sentido, como partido, según tengo entendido, buscaron alianzas con varias organizaciones. Quizás el problema ahí viene y sea un tema, lo fácil sería decir que se buscó y no se hizo. Yo quiero ir un poquito más allá a ver causas que no sean solamente la polarización. Y me atrevería a decir que uno es justamente estas discusiones de quienes van a las candidaturas, incluso a concejalías, presidentes de juntas parroquiales. Yo creo que ese proceso todavía no está dando, no es fácil para generarlo entre partidos políticos, y si es que se quiere buscar que existan nuevas alianzas, hay que buscar mecanismos para que esto se vuelva más sencillo o más atractivo, ¿no? En el sentido de buscar alianzas. Todavía veo que no, más allá de las diferencias que pueden existir entre personas dentro de los partidos, que ahora casi no hablan entre ellos, uno de los problemas que veo también es ese, ¿no? Segundo, si vemos en el tema de tiempos y manejos, en mi caso, yo participé en la democracia interna de la izquierda democrática, que sí la hubo. Hubieron 7 precandidatos y yo fui el elegido, y de hecho se demuestra que hubo democracia interna porque un grupo no estaba contento con que yo haya ganado la democracia interna. Entonces eso te demuestra que en realidad si todos hubiesen estado de acuerdo,
bueno, entonces eso podría denotar que fue con el, digamos, eres tú el elegido, ¿no? Pero no fue el caso de la izquierda democrática. Ahí sí hubo este tema de la discusión interna. Se dio justamente las 7 precandidaturas y tengo el honor de haber sido seleccionado. Dicho sea de paso, yo siempre he competido, en realidad en las 2 ocasiones que he intentado, ha sido para la presidencia de la República con el mismo partido, entonces se mantiene una coherencia en ese sentido. Y veo que hay justamente, como tú bien comentas, y no se puede negar, no solamente en la izquierda democrática, sino en otros partidos, una suerte de crisis internas en donde se ven divisiones. Lo importante, creo yo, es justamente tratar de empezar a buscar unión en la diversidad, a la interna del partido y también propuestas para la ciudad. Porque no vamos a poder seguir avanzando. Se puede venir con el mejor plan para el municipio de Quito. Nosotros estamos tratando de proponer eso, un Quito moderno, pero si no tenemos tolerancia a la ideología de otras personas y no tenemos la capacidad de sentarnos a conversar, va a ser muy difícil trabajar en el Consejo Metropolitano, por ejemplo, Y o justamente con el propio. Y justamente el trabajo del Consejo Metropolitano y mi pregunta se complementa. La administración de lo público hemos visto que requiere una base política. Vemos actualmente, por ejemplo, una presidencia de la República, un presidente gobernando sin partido. Vimos lo que sucedió con el exalcalde de Quito, el señor Jorge Yunda. En este tema de poder gobernar, se requiere una base política. ¿Cuál será la base política de Inti Gronenberg y con estas disputas y fricciones y tensiones también que llega con la izquierda democrática? Bueno, en la izquierda democrática las fricciones tendrán que ver mucho con temas como, por ejemplo, el manejo en Asamblea Nacional, que todavía tengo entendido que tienen que tomar una decisión para poder volverse a juntar y ojalá lo puedan hacer. A veces solo necesitan llegar a libros como este y leerlo un poquito y darse cuenta de que sí hay ideología que les puede juntar. En cambio, en el tema de la alcaldía de Quito, nosotros tenemos bastante fuerte todas las estrategias que tenemos, incluso con nuestros concejales, quienes todos en conjunto estamos trabajando en una creación de un plan de gobierno. De hecho, están trabajando ya varias personas en esto desde el inicio de la precandidatura, que va a ser nuestra guía, va a ser la guía para el desarrollo de la ciudad. Y al estar hecho de forma técnica, construido no solamente desde el partido, sino con la sociedad civil, nos va a dar una hoja de ruta que claramente nos puede permitir encaminar el debate en el Consejo Metropolitano en función de ideas hacia la mejora de la ciudad. Hay mucho debate que se da en el Consejo Metropolitano que simplemente al momento ni siquiera llegan a la técnica, sino simplemente es como tú eres correísta y tú eres lacista, entonces de ley no tienes la razón y vos tampoco, y ahí se acabó el debate. Es como mi guagua en la guardería cuando se ponen a jugar y dicen quién es el bueno y el malo. Entonces, si nosotros en cambio hacemos las cosas de forma distinta, respetando a quienes, y lo hemos hecho, no venimos a decir solo esto en elecciones, respetando a las personas con su visión ideológica que es distinta a la nuestra, y buscando consensos, entendiendo que hay respeto ahí, vamos a la técnica, vamos al cómo, ¿no? Y en eso vamos a trabajar mucho con expertos de distintas partes. Tenemos una red de investigadores, somos parte de la red de investigadores más grande del país, muchos de ellos con experiencia en el sector público. Entonces, cuando el debate se da en función de datos y evidencia y respetando la ideología de otras personas, da la posibilidad de encontrar caminos de diálogo para el desarrollo. Y si no se da, también seremos muy fuertes en mencionarlo. Si es que hay personas dentro del Consejo que más allá de las visiones que se demuestren y se presenten datos, quieran bloquear el desarrollo de la ciudad, creo que es importante que la ciudadanía lo conozca. Creo que es importante que el alcalde o alcaldesa tenga la oportunidad, de hecho, de justamente conectar mucho más a la ciudadanía con el día a día de lo que empieza a pasar en el Consejo Metropolitano, porque no puede ser que nosotros paremos el desarrollo de una ciudad simplemente porque no se pueden llegar a acuerdos. Eso es infantil y da el efecto de lo que está sucediendo, como les comentaba, en Quito, que ya empresas ni siquiera están considerando a la capital del Ecuador como la primera opción, sino a los cantones vecinos, porque los cantones vecinos se vuelven más eficientes que nosotros en términos de toma de decisiones. Entonces, eso justamente es lo que hay que evitar, con muchísimo respeto, tolerancia, pero también si es que se da cuenta de que los intereses son personales
o simplemente bloqueo, hay que denunciarlo desde la primera vez para que la ciudadanía sepa las razones Ya por para las cuales finalizar, no se puede ya avanzar. para finalizar, doctor Grunenberg, aparte, digamos, de los temas económicos, el empleo, la inseguridad también es otro de los temas que un poco se ha identificado como prioritarios, urgentes de la ciudad, pero avanzando en lo social, ¿qué otros temas se ven como necesarios trabajarlos desde la alcaldía? Bueno, la visión integral es pensarle a la ciudad más allá de el hipercentro, que es la zona que tiene mayor desarrollo de la ciudad en general, sino cómo tratamos de que ese desarrollo no se quede en ciertos sectores, sino que pueda ser trasladado también a los sectores populares de la capital y a las parroquias rurales. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un diseño y una propuesta en función de las necesidades de cada uno de estos sectores. ¿Cómo lo hacemos posible? Es buscando especialistas. Hemos trabajado muchísimo en encontrar, nosotros sabemos que conocemos una parte, digamos así, del conocimiento, no nos creemos saberlo todos, entonces con mucha humildad hemos pedido a expertos de distintos sectores en un liderazgo muy horizontal que nos ayuden desde su experiencia de años a pensarle a Quito en distintos sectores. Y eso justamente va a ser lo que ustedes van a ver en nuestro plan de gobierno, en donde en función de personas que han trabajado en diversos sectores de la sociedad, nosotros vamos a hacer propuestas para mejorarla, para que el desarrollo no se quede solamente en un sector. No es un modelo como el de Guayaquil, por ejemplo, en donde es hiperconcentrado el desarrollo en un solo sector, sino que nosotros estamos buscando mecanismos, incluso de cómo los recursos se pueden canalizar para que el desarrollo se reparta y no se quede solamente en un sector, trabajando con el sector privado. Hay muchos mecanismos que se pueden generar en este sentido, incluso utilizar los mecanismos existentes. Solo por dar un ejemplo en esto, en temas ambientales, nosotros tuvimos la oportunidad de incluir un artículo llamado reactivación verde en la ley del Ecuador, que da la doble deducción del impuesto a la renta a empresas que patrocinen proyectos ambientales. Y si es que esto, de hecho, se está generando ya el reglamento, una vez que se ponga efectivo y si se invierten más o menos 90 millones por año, estamos hablando de la generación de 45.000 fuentes de empleo a nivel nacional. Entonces, en base a ese tipo de lógicas, usando la ley existente, entendiendo la competencia del municipio del desarrollo local, nosotros vamos a generar mecanismos a través del desarrollo de Conquito, de la Secretaría de Productividad, para tratar de que no se produzca un hiperdesarrollo solamente en un sector de la capital, sino que más bien bajo estos mecanismos se pueda generar reinversión en otros sectores. Porque si no, Quito se va a partir en dos. Vamos a tener un Quito sumamente desarrollado y otro que se encuentra, y la gran mayoría, que incluso a veces adolece de falta de sistemas de transporte. Hay ciertos sectores que ni siquiera tienen sistemas de recolección de desechos. Hacia allá hay que ir, buscar justamente esos mecanismos para que el desarrollo no se quede solamente en un sector. Y quizás lo más importante para nosotros, el tema ambiental, que es gravísimo en Quito. El relleno del Inga se encuentra desde hace más de 5 años, de hecho, ya llegó a su capacidad máxima y lo que está sucediendo ahora es simplemente siendo usado por la falta de visión política de cómo tomar una solución ahí. Nosotros vamos a hacer que Quito hasta el 2030 dejaremos justamente listo el plan para que lleguemos solamente a enterrar el 20% de la basura. Ahora solamente se aprovecha menos del 4%, 96% de lo que se usa termina en una zona de sacrificio. Y para que vean lo loco de este modelo que tenemos de parroquias rurales, cientos de kilómetros todos los días, la basura llega al Inga. Entonces, en temas ambientales eso es un sinsentido. Entonces, todo eso nosotros vamos a mejorar, generar un plan, porque no nos sorprenda lo que estamos viendo en la ciudad. De hecho, es que cada vez hay más basura en las calles. Eso tiene mucho que ver con la sobresaturación del sistema. Entonces, tenemos que dar una solución para que no terminemos en una ciudad en pocos años donde vemos basura en todo lado, ¿no? Y es un factor fundamental para nosotros porque es parte de la idea de ecociudad que vamos a proponer. Varios de los planteamientos que daremos seguimiento y desde ya invitado a las entrevistas presenciales que haremos. De hecho, tenemos varios comentarios y preguntas que las organizaremos para conocer un poco más del plan de trabajo. Para cerrar,
sí quisiera saber cuál es la diferencia o qué le hace diferente a esta propuesta de gobierno local desde su candidatura con las otras candidaturas de la tendencia. Digo, porque hay un voto de tendencia que se lo ha visto. Se encuentra la precandidatura de Natasha Rojas por la Unidad Popular, también del señor Muñoz por parte de la Revolución Ciudadana, se encuentra quizá de Luisa Maldonado también, y del Pachacuti con esta precandidatura que aún no termina de presentarse, con el señor Jorge Yunda, medio confusa esa precandidatura. ¿Qué le hace de diferente ante la tendencia de centro izquierda a su presencia, su participación en las siguientes elecciones? Y a mí me alegra mucho la pregunta, porque justamente allá tiene que ir el debate, a mostrar, dejarnos de perseguir como individuos y más bien debatir en lo que nos hace diferentes en las ideas, ¿no? Así que muchísimas gracias por eso. Nosotros justo la visión que tenemos, que dista de otras visiones muy respetables, es la visión del desarrollo como tal, enfocada en lo que es generación de oportunidades, como comentaba, ¿no? Desconozco las visiones de otras candidaturas, desafortunadamente, excepto la de lo que vendría a ser la Revolución Ciudadana, en donde, como comentaba, hay una diferencia bastante interesante en términos del cambio de matriz productiva que se usó como la visión del gobierno del expresidente, versus la nuestra, que es desarrollo de la matriz productiva existente. Nosotros lo debatimos, de hecho, en un congreso en el gobierno del expresidente, que se hizo en Alemania, justamente esta visión del cambio de matriz productiva que a criterio nuestro no es adaptable para la sociedad ecuatoriana, sino más bien hay que buscar el desarrollo de capacidades locales. Y en eso nos vamos a enfocar. Esa quizás es una de las principales diferencias de concepto ideológico, cómo se aterriza la ideología socialdemócrata. De hecho, como les decía, en el libro Socialismo Democrático ya se habla justamente de ese desarrollo industrial inclusivo y sostenible, y esa va a ser uno de los principales factores de decisión ahora en el tema de elecciones, y también la oportunidad de ser una tercera vía desde el lado de la izquierda democrática con mi candidatura, al no estar en la polarización que se viene dando, ¿no? Y que es real y no la podemos negar entre una visión del correísmo y la visión del lacismo, en donde va a generar fricciones si es que se da una alcaldía de una de las dos tendencias. Nosotros podemos sentarnos con ambos bandos en respeto y en democracia a poder discutir y dialogar sobre el desarrollo de la ciudad. Doctor Groeneberg, muchísimas gracias por esta entrevista. Reiteramos también nuestra invitación. Más adelante desde Wambra vamos a estar generando entrevistas presenciales para ahondar más en el tema de las candidaturas para la alcaldía de Quito y de otras provincias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.